¿usted ha revisado estos proyectos? ¿Los ha podido leer? ¿Qué dicen exactamente? Bueno, efectivamente dicen lo que usted acaba de señalar, de que el Congreso pretende mediante ley ampliar el periodo de permiso que tienen estas empresas. Para que nuestros oyentes tengan clara la idea, se trata de lo siguiente. En Lima en particular, que es la jurisdicción de la ATU, y en el resto del país es igual, tenemos empresas, la gran mayoría de las empresas de transporte urbano están a cargo de empresas afiliadoras. En Lima, por lo menos tenemos ya el Metropolitano, los corredores complementarios y la línea 1 de metro, que son entidades que están prestando un servicio bastante aceptable, el tren óptimo, y tienen ya establecido un tiempo de viaje, tienen establecido el horario, tienen establecido la frecuencia. Es un servicio bastante aceptable en el caso del Metropolitano y los corredores complementarios. Las empresas son propietarias de las unidades vehiculares. Desarrollan aproximadamente 1.200.000 viajes al día. Y en Lima tenemos 20 millones de viajes aproximadamente. Lo demás se desarrolla en combis, en clúster y en buses del sistema antiguo, el sistema tradicional. Entonces, lo que ha ocurrido es de que frente a que ahora la ATU es la nueva autoridad de transporte urbano a partir de diciembre de 2018, el propósito de ATU es implementar un servicio integrado de transporte, es decir, una red de buses unido al sistema de metro. En Medellín ya tienen unido el sistema de taxi, inclusive bicicletas, de tal forma que los que ingresan a un sistema, pagando un solo pasaje, pueden desplazarse de un extremo a otro extremo de la ciudad, haciendo transbordos a otro bus o al tren. Ese sistema que es lo que necesitamos, porque somos la única ciudad de Sudamérica que no tiene ese sistema, precisamente por el descuido de nuestras autoridades. Pues ahora, lamentablemente, el Congreso quiere intervenir y quiere interferir lo que viene en camino, que es el proyecto que tiene encomendado a ATU. Sería muy grave que el Congreso de la República interfiera esta decisión que ya está tomada mediante ley en diciembre de 2018. Esa es la palabra que hay que subrayar, señor Quispe, en realidad, ¿no? Es interferir. ¿Por qué? Porque es atarle de manos a ATU, que justo es la autoridad que debería reformar y trabajar el proyecto integral del transporte en Lima. Si ya le dan la norma, o por 6 años o por 10 años de renovación automática de los permisos de operación a clúster, combis y a los buses, sencillamente ATU no podrá hacer nada, porque ¿qué hace? Van a poder seguir en la calle, simplemente van a poder seguir en la calle. Esta es mi ley, claro, y tú no puedes variar esta ley, es ley del Congreso y por encima de ti está esta norma y esta ley. O sea, cualquier cosa que hagas la vas a hacer debajo de esta norma, debajo de esta ley. Yo tengo autorización para funcionar hasta el 2030. ¿Qué vas a hacer? Absolutamente nada. Y con las mismas rutas, entonces no se podría ni siquiera ordenar ni tampoco podrían sacar a empresas que tienen bastantes faltas, como las miles de multas que tienen, tampoco podrían ni siquiera sancionarlas ni sacarlas del juego, del lugar, del trabajo. Bueno, efectivamente, ahora las condiciones en la pandemia ha puesto una situación favorable para ellos. Ellos estaban destinados a salir sí o sí, porque la ATU debió convocar a licitación e ir incorporando entre los 14.000 o 15.000 buses de más de 29 metros, que es lo que se necesita. Pero ahora con la pandemia, lo que se les está exigiendo a ellos es que a la manera de lo que exige la ley 30.900, que pongan control GPS, que tengan recaudo electrónico, que haya una caja centralizada de la empresa, que incorporen a los trabajadores en la empresa, en la planilla de la empresa, entonces pueden seguir operando. Entonces, esta situación que ya se les dio mediante un decreto de urgencia, lo que hace es que estas empresas tienen que cumplir con ello para tener acceso al subsidio, no de un mes como está establecido, sino un subsidio en adelante, porque los buses que van a trabajar van a estar subsidiados en el sistema de transporte que se va a implementar el ATU, van a estar subsidiados. Cualquier inversión que se haga va a ser una inversión absolutamente rentable. Entonces, hacen mal los transportistas tradicionales en buscar en el Congreso de la República un apoyo que realmente sería muy pernicioso para el país, en particular para la ciudad de Lima. Señor Quispe, ¿esperaría usted un pronunciamiento firme de ATU? ¿Esperaría una defensa de sus fueros, de su actividad y, por supuesto, de su existencia en las siguientes horas, precisamente
Teniendo en cuenta además que la Comisión de Transporte se va a reunir hoy. Y probablemente hoy pueda acordar, porque además son dos partidos que tienen muy buena votación. O sea, estamos hablando de Acción Popular, que es la primera minoría en el Congreso de la República, y Fuerza Popular, los que están planteando este tema. Esperaría un pronunciamiento bastante claro de ATU sobre la impertinencia de estas normas. Por supuesto, y no solamente de la ATU. Recordemos que la ATU pertenece al Ministerio de Transportes. No debería ser ni siquiera el ministro, sino el propio presidente de la República debería salir a defender la ley 30900 y hacer que se cumpla esa ley y que los transportistas tradicionales, los que van a estar en condiciones, pues que sigan adelante, que perfeccionen su trabajo, su servicio. Ellos están acostumbrados a cobrar fácilmente, los dueños de las combis y las custas, diariamente el alquiler de la ruta, por supuesto sin ningún compromiso. Y eso es lo que se tiene que evitar. De modo que creo que es el propio presidente de la República que tiene que salir a defender esa ley. O sea, así como el Ejecutivo ha saltado en realidad por otros proyectos y otras leyes del Congreso, tendría que también saltar por esta. Por supuesto. Es el llamado porque va en contra de toda Lima. Va en contra no solamente de todo Lima, sino del trabajo específico de la ATU. Entonces, ¿para qué ya estaría ¿para qué la tenemos ATU? Claro, así es efectivamente. Ahora, ¿de cuánta gente estamos hablando? Si hablamos del empresariado con respecto a transporte, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿De empresarios y de trabajadores también? Bueno, del transporte tradicional son aproximadamente 24.000 vehículos entre Lima y Callao. Entonces, esa cantidad de dueños que hay, cada combi, con su dueño. Es un empresario. Y empresas están aproximadamente entre 350 y 450 empresas, absolutamente atomizadas. Que no asumen ningún compromiso, que establecen el sistema de afiliación. Entras, vienes con tu vehículo, claro, tú ves cómo haces, me pagas una cuota mensual. Diaria, perdón. Justamente cuando va a comenzar una campaña política para las próximas elecciones. Este es un grupo extraordinario. Este es un grupo bastante fuerte, típico, que puede jalar a otras personas porque son grupos organizados, ¿no es cierto? Que puede jalar a más electores para los partidos. No, y ahí te prestan 5 combis para que movilices tu gente y te ponen ahí para que puedas poner tu afichito, tu Esto suele pasar. Pena, ¿no? Esto suele pasar, ¿no es cierto, señor Quispe? Que a puertas de campañas se comiencen a asociar a algunos políticos con ciertos gremios de transporte, ¿verdad? Lo que, por supuesto, lo que ha ocurrido con los colectivos. Recordemos que hay un congresista que es dirigente de los colectivos y ha conseguido lo que ha conseguido, aprobando la ley de los colectivos en favor, evidentemente, de este sector informal para todo el país, como si fuese ajeno, realmente haciendo un perjuicio al transporte, y excluyen a Lima, pero igualmente en Lima también sigue lo mismo. Efectivamente, lamentablemente, un sector de congresistas se dejan manipular por intereses personales, de grupos, de sectores interesados en perjuicio del país. Yo creo que lo que tiene que entender la población, somos una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿y cuántos son? Son 350 empresas, son, qué sé yo, que sean 50.000, 100.000 los que estén interesados en este sector de transporte tradicional, pero somos 10 millones de habitantes que tenemos que exigir al Estado y a las empresas que ofrezcan un buen servicio, un servicio humano. Por Dios, estamos más de 20 años maltratados por un sistema pernicioso, abusivo, en el que la población tiene que pagar 2 o 3 pasajes para desplazarse de un lugar a otro de la ciudad. No, y los accidentes y los correteos, la correría, el irrespeto al público, los carros que están en una condición de destartalado, en fin, 50.000, el que te tomen 2 horas y media, 3 horas para movilizar desde un lugar a otro, estas cumbis en donde deben entrar 8 y entran 25 a pesar de la pandemia. Mientras que no haya formalidad en las empresas de transporte, no puedes reclamar entonces vamos a tener nada. a cualquier persona conduciendo, siendo de chofer y de cobrador, de esto. Y esto como dice el señor Quispe, Giovanna, no es ir en contra de estas familias. Son 24.000 vehículos. Probablemente detrás de estos 24.000 vehículos estás hablando de 50.000 personas. Quizás estás hablando con la familia de 200.000 personas, con la esposa, con los hijos. No es ir contra la chamba. No es que van a dejar de trabajar. No. Es que van a trabajar en mejores condiciones incluso para ellos. Para cobradores, para choferes que no tienen ningún derecho ahora. Que les hacen trabajar el tiempo que les da la gana, que dan la vuelta que da la gana. En fin, es decir, no tienen ningún nivel de respeto a la normativa laboral mínima, además, señor Quispe. Y algo más, Manuel, sería bueno subrayar porque nos están escuchando miles, millones de personas. ¿Sabe qué? Es importante que los propios transportistas se den cuenta, o sea, el transporte tradicional se dé cuenta, el dueño de la combi, la costa se dé cuenta que esto no va contra él. Es la empresa, los que los han afiliado, ellos son los que se han enriquecido durante estos largos años.
se han enriquecido fácilmente con capital ajeno. Es verdad. Eso que estoy diciendo, y si algún transportista tradicional me está escuchando, ellos me invitaron para dictar un evento, una conferencia, hubo un grupo cerrado de ellos, y yo les dije lo que les estoy diciendo, y ellos tuvieron la hidalguía, el que me convocó tuvo la hidalguía de decir, señor Quispe, nos ha dicho con la claridad y en nuestra cara nos ha dicho nuestra verdad. Dijeron, reconocieron que lamentablemente funcionaba así el transporte tradicional y estaban dispuestos a dar el paso del cambio. Correcto. Yo creo que además el Estado es importante en entender de que aquí los que están siendo perjudicados son los dueños de la combi, ellos, no las empresas, los dueños de la combi. Pero tiene que haber también una relación con ellos mucho más directa, pues, ¿no? Para que también se sientan ellos informados, respaldados. Claro que sí.